Muy bien, vamos a tomar unas ideas de este concepto. Quiero invitarles a que me ayuden. Quiero invitarles a que me ayuden. Si ustedes pueden, lo pueden hacer por abriendo sus micrófonos momentáneamente o si no por el chat, pero quiero que me ayuden a tratar de entender estas ideas, ¿sí? Quiero que me ayuden a entender estas ideas. Entonces, vamos con lo primero. Fíjense que lo que quiero destacar inicialmente es que estamos en la misma tónica de Taylor y la misma tónica de Fayol. ¿Lo ven? ¿Qué está buscando Weber? Está buscando, igual que Taylor con el obrero, igual que Fayol con la gerencia, está buscando maximizar la eficiencia, buscar la máxima eficiencia. Pero ¿cómo la busca? Vamos a ver de qué manera eh, Weber trata de buscar esa máxima eficiencia. Fíjate que está diciendo, hablando, digamos, del concepto de burocracia, está diciendo que la burocracia es una estructura, ¿sí? O sea, que si está diciendo que es una estructura, ¿qué les dice a ustedes la palabra estructura o estructura social? ¿Qué les dice, qué les dice a ustedes la palabra estructura? Se pueden abrir los micrófonos si quieren. Se los, ustedes lo pueden abrir desde ustedes, creo, déjame ver. Sí, ustedes pueden abrir desde ustedes. O sea que, ¿qué les dice la palabra estructura? Que cada quien tiene una función, un orden, exacto. Estoy viendo el chat, exacto. Estructura significa orden. Y lo que dice Priscila de que cada quien tiene una función, eh, es lo que se dice acá lo siguiente. Lo que propone eh, Weber, que dice que los ocupantes de los cargos actúan de acuerdo a reglas establecidas. Cuando Andrés habla de orden y cuando Andrés Izquierdo habla de orden y Priscila Salmerón dice que cada quien tiene una función, se refiere a esto, de que cada quien actúa, pero según una regla establecida. Fíjate que cuando tú piensas piensa en burocracia, burocracia, o sea, piensa en quien trabaja en la oficina, quien trabaja en el buro. Primero está estructurado, no está aleatoriamente ni está, no, está estructurado. Y esa estructura se realiza de acuerdo a unas reglas establecidas. O sea que eso significa que cada persona que ocupa un cargo, que son digamos, los sujetos eh, que hacen la acción, ¿verdad? Que en el caso de Taylor, estos ocupantes de los cargos, ¿quiénes serían? En el caso de Taylor, ¿quién serían este ocupante de cargo? A ver, no, ni siquiera. ¿Quién sería? Ni siquiera los capataces, el obrero, correcto, según dice Fabiana, el obrero. O sea, fíjate, ve la lógica de Weber. El ocupante del cargo, que sería el obrero de Taylor, que sería el administrador de Fayol, el ocupante del cargo actúa, como dice el concepto, de acuerdo a unas reglas establecidas. Y esas reglas establecidas le da estructura, le da orden. Bueno, esas reglas establecidas, además, permiten permiten que esa actuación, porque fíjate que hay una palabra clave aquí que es actuación, o sea, hay una acción, o sea, el ocupante del cargo está realizando una acción. Esa acción del ocupante del cargo, el ocupante la está realizando, pero con unas características que son las siguientes, la realiza con responsabilidad y además la realiza con autoridad. ¿Qué significa autoridad?
vamos primero con la palabra autoridad. Fíjate que autoridad en la toma de decisiones, ¿sí? ¿Qué significa la autoridad en la toma de decisiones? Que la estructura, las reglas establecidas le dan al cargo, le dan al ocupante del cargo la autoridad de tomar decisiones. O sea, le permiten tomar decisiones. Pero ¿qué significa responsabilidad unido a autoridad? ¿Qué significa responsabilidad unido a autoridad? Por favor. ¿Qué significa responsabilidad unido a autoridad? Organización. Sí, pero lo que significa es, fíjate, ¿qué significa? Que el ocupante del cargo se le ha concedido la autoridad de que tome decisiones, pero esa decisión que tomó le hace a él responsable. O sea, no solo es que yo como ocupante de un cargo tengo autoridad para ejercer el cargo y tomar decisiones por él, sino que yo soy responsable por lo bueno y por lo malo de mis decisiones. Yo soy responsable por mis decisiones y por las consecuencias de mis decisiones. Entonces, en ese sentido, vean ustedes el cumplir las responsabilidades. Sí, María Claudia, cumplirlas, pero cumplirlas siendo responsable por ellas y por las consecuencias de ellas. O sea, no solo es ya cumplí mi responsabilidad, sino que si por cumplir mi responsabilidad, por ejemplo, ocasioné un daño, yo soy responsable por el daño que ocasioné, ¿sí? Una mezcla de autoridad con responsabilidad. Bueno, entonces, como ven, fíjense que, como les digo, no les presenté el concepto según Weber, porque según Weber es muy latoso llegar al concepto, se los presento a partir de otro autor, Jones, pero como les digo, Jones ya hizo la lectura de Weber y lo que nos presenta Jones acá es, digamos, lo que nosotros hubiéramos tenido que hacer leyendo 8 o 10 páginas de Weber para llegar al concepto. Aquí está. Pero fíjate cómo el concepto entonces queda desglosado en sus diferentes elementos. Entonces, en función de ese desglose de los diferentes elementos, en función del desglose de los diferentes elementos, podemos pasar, ahora sí, a comprender los 6 principios de la estructura burocrática según Weber. Y ustedes van a darse cuenta cómo esos 6 principios se van a ir atando necesariamente a estos elementos del concepto que ya marcamos y que ya identificamos. Vamos a ver esos principios de la estructura burocrática. Son 6. El primero, una burocracia, los vamos a ver en detalle. El primero, una burocracia está basada en el concepto de autoridad racional legal. Ya lo vamos a ver en detalle. El segundo principio, los papeles o los roles, los cargos en la organización se otorgan y se mantienen con base en la competencia técnica. Tercer principio, lo que acabamos de hablar hace un minuto, la responsabilidad de tareas de un rol, de un papel, de un cargo, y la autoridad en la toma de decisiones, así como su relación y su vinculación con otros papeles, está claramente especificada. O sea que cuando a usted le dan un cargo, o cuando a usted le dicen, usted va a ser analista de adiestramiento, bueno, está claramente especificado hasta dónde llega su autoridad y cuál es su responsabilidad en el ejercicio de esa tarea. Eh, los 4, 5 y 6, los que faltan por ver, el 4, la organización de papeles o de roles o de cargos en la organización, en una burocracia, es tal que cada cargo inferior en la jerarquía se encuentra bajo el control y supervisión de un cargo superior. Esto es lo que Fayol llama unidad de mando, si ustedes se acuerdan. El quinto, el comportamiento y la relación entre los roles o los cargos de una organización son controlados por reglas, estándares, procedimientos y por normas. O sea, nada está dejado al azar, todo está normado, todo está estandarizado. Y el sexto principio, las acciones, las decisiones y las reglas administrativas deben formularse por escrito y deben ponerse por escrito. O sea, cuando decimos por escrito, es que debe haber evidencia de la acción de las personas y de las decisiones de las personas en la organización. O sea, no solamente debe hacerse, sino debe dejarse la evidencia por escrito. Estos son los 6 principios
de la burocracia según Weber, y en función de esos 6 principios vamos a verlo en detalle. En lo que veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en lo que veamos el sexto principio, se acaba la clase, pero por supuesto, como les dije, en la presentación mía, luego hay todas esas ayudas para su HTI que yo se las voy a presentar, ya las van a ver a continuación. El primer principio es la autoridad racional legal. Esa autoridad racional legal eh, es muy interesante y es muy importante entenderla, pues es muy importante entenderla porque es un concepto que es un concepto que está vinculado al hecho de la organización, o sea, en teoría organizacional o en pensamiento organizativo, es muy importante entender esta lógica racional legal. Vean, recuérdense que Weber habla en alemán, escribe en alemán, piensa en alemán, y recuérdense que en el idioma alemán, hay muchísimas palabras que tú las escuchas como una palabra, que tú las escuchas como un sonido, pero que cuando tú la traduces a otro idioma, bien sea que la traduzcas al inglés, bien sea que la traduzcas al español, realmente no tienen una traducción literal, porque son palabras que en sí mismas tienen, o sea, que cuando tú las traduces, no son una palabra, sino que se convierten en una frase. Bueno, este es el caso de esta palabra en alemán. Si nosotros traducimos esta palabra original de Weber al español, eso se expresa como autoridad racional legal, pero fíjense que les he puesto un guión entre racional legal, porque, y fíjense, cuando yo lo pronuncio, intento pronunciar racional legal, porque no es racional y legal, no es legal y racional, es según, digamos, pensemos según Weber, pensemos en alemán, según pensó Weber en alemán, es una única idea racional legal, un único concepto, que claro, como les digo, si lo traduzco se me convierte en una frase, pero que en alemán es una sola idea, y es la siguiente. Esa autoridad que tiene, esa autoridad que tiene la persona cuando ocupa el cargo, el puesto, el papel, esa autoridad es una autoridad racional legal porque actúa en uso de la razón y en nombre de la ley. Esto entenderlo es importantísimo. Y si usted entiende esto, no digo que ya entendió a Weber, pero digamos, es mucho lo que avanzamos en términos de la comprensión weberiana de la burocracia, si usted comprende esta idea y este concepto de lo racional legal. ¿Alguien me puede decir con sus palabras, alguien se atreve a parafrasear esta idea de lo racional legal o de actuar en uso de la razón y en nombre de la ley? ¿Alguien se atreve? Vale equivocarse, vale equivocarse. Aquí cualquier opinión vale porque estamos aprendiendo. Y ustedes, primera vez que me Weber, o sea que igual ustedes tienen la posibilidad de decir cualquier idea, sea buena o sea mala. ¿Alguien me ayuda a entender, por favor, qué quiere decir Weber con esto de autoridad racional legal? O con que tú actúas en uso de la razón y en nombre de la ley. ¿Alguien me lo quiere explicar con sus palabras? Por favor. Podemos abrir los micrófonos si ustedes quieren. Andrés Izquierdo, deja tú la pena. Habla Andrés, no le digas a los demás que hablen, habla tú. Vamos, pues. Denle, pues. O sea, ya estamos en la semana 6, por Bueno, caridad. No puede ser que en la semana 6 de pensamiento organizativo todavía profe, estén como si estuviéramos en el liceo. Ya, le estoy diciendo, es una materia teórica, hay que pensar ya, suelten. Priscila, ¿me por favor. escucha? Perfectamente. Ok. Priscila. Bueno, yo lo que entiendo, según el Ajá, segundo párrafo, ajá, es que, o sea, no se tiene que basar la autoridad en la calidad de persona o en el tipo de persona que es, sino en ajá. la posición que tiene dentro de una empresa o dentro de una organización. O Ok. sea, si En el tu cargo que ocupa. jefe, si tu jefe no es la mejor persona del mundo, no importa, igual le tienes que hacer caso porque tiene Ujú, ese puesto en esa organización, pues. ujú. Claro, porque es tu papel, pues, o sea, es tu Es tu cargo. superior. Ajá. Ok, ¿alguna otra manera de entenderlo?
Y luego yo se lo voy a explicar con un ejemplo y lo van a ver clarito, pero alguna otra opinión? Daniela Zenini dice, se lleva a cabo por autoridad y responsabilidad. Sí, pero quiero que me expliquen racional legal. ¿Qué les dice la lógica de que tú actúes en uso de razón y en nombre de la ley? ¿Qué quiere decir eso? Lo racional legal. ¿Alguien más? Andrés, siguen con pena los chicos o las chicas. A ver, ¿quién pues? ¿En serio? Semana 6, por caridad, tenemos examen la semana que viene. Ya piensen como industriólogos, ya suelten, ya. Todavía primera semana que veníamos saliendo del liceo, pero a estas alturas de la vida no. Dale, ya vamos, jucavistas, vamos. Que no puedes desobedecer, ajá, que el razonamiento que el razonamiento de este sea relacionado a la legalidad. Ahí va, por ahí va la idea. Arma de doble filo. ¿Por qué arma de doble filo? No. ¿Por qué no? No. Y por el contrario, es el principio uno de la burocracia. El principio, sí, el principio mamá de la burocracia. ¿Alguien más, pues? No actuar por impulso. Por ahí va, no actuar por impulso. Ok. Se los voy a explicar con un ejemplo. Y después del ejemplo, volvemos a abrir los micrófonos para que ustedes me expliquen qué significa actuar en uso de razón y en nombre de la ley. ¿Ok? Ustedes se recuerdan que más de una vez habrán escuchado decir que el hombre es un animal racional. ¿Sí? Sí, ¿verdad? El hombre es un animal racional. ¿Por qué somos animales? Porque no somos ni minerales ni vegetales, no somos ni piedras, ni tierra, mineral, ni somos vegetales, no somos un árbol, no somos una flor. Somos no minerales, no vegetales, somos animales. Pero somos animales racionales, ¿por qué? Porque pensamos y además de que pensamos, porque no quiero decir porque tenemos razón, sino porque usamos la razón. Porque actuamos, cuando nosotros actuamos usando la razón. ¿Qué quiere decir que tú usas la razón? Que como animal racional, como animal con razón, tú piensas y tu pensamiento le da, sí, biológicamente somos animales totalmente. Cuando tú eres un animal actuando, tú actúas diferente, por ejemplo, a cómo actúa tu gatito o a cómo actúa tu perro, que actúan simplemente por instinto. Tú no actúas necesariamente por instinto, sino que tú actúas con razón. Tú razonas, tú piensas, y es un pensamiento que te da criterios de qué es bueno o qué es malo. Es un pensamiento o una razón que te da criterio de qué es ético y no. Es un pensamiento o una razón que te dice, que te da sentimientos y que actúas entonces, actúas, digamos, con más o menos sentimiento con respecto a ciertas personas. Por ejemplo, el sentimiento que puedas tener por tu mamá o por tu familia o por tu novio o por tu novia o en fin, o por tu hermano. En fin, tú actúas en uso de la razón. Que cuando el ser humano actúa con inteligencia, actúa pero porque piensa, actúa con razón, actúa racional, legal. Ajá. ¿Y qué tiene de que ver la parte de la legal? Que cuando tú, perdón, cuando tú actúas en burocracia, este ser humano que está actuando, este ser humano que está haciendo su trabajo, de su cargo, de su rol, de su papel en la burocracia, lo está haciendo no como animal, lo está haciendo como humano racional, lo está haciendo pensando, pero además lo actúa, lo hace, lo realiza en nombre de la ley. ¿Qué quiere decir en nombre de la ley? Que cuando tú ocupas un puesto, una posición, un cargo, la organización, vamos a decirlo en términos de Weber, la burocracia te otorga autoridad de que ocupes ese cargo, pero esa autoridad está determinada por una ley.
decimos ley por, digamos, por la traducción beberiana de lo racional legal, pero puede ser una ley, puede ser una descripción de cargo, puede ser una norma, puede ser en fin, una política interna de la organización, pero tiene que haber algo que te norme tu acción. Entonces les dije que se los voy a explicar con un ejemplo para que lo entiendan y después del ejemplo, abiertos de nuevo los micrófonos para que ustedes opinen en función de esto. Fíjate, va el ejemplo. Perdón, escuchen el ejemplo. Usted va en el carro y llega a un semáforo en rojo. Y el semáforo está en rojo y tú ves para acá, ves para allá, ves para acá y tú dices no hay nadie. ¿Y cómo se piensa en venezolano ante un semáforo en rojo? Tú dices no te pares porque si te paras estás pagando, pues te llegan y llega el motorizado y te traca, tú sigues. Entonces, viste para un lado, viste para el otro, viste para allá y para acá, no viene nadie, tú dices sigo, pensando en venezolano. Pero resulta que tú no habías visto un fiscal de tránsito que estaba en una moto por ahí y el fiscal de tránsito te sigue en la moto y te hace arrimar y te dice ciudadano. ¿Quién te está hablando? ¿Quién te habla? La autoridad. Ajá. ¿Quién te habla? Cuando te dice ciudadano, deténgase. ¿Usted se comió? ¿Quién te habla? La ley. La ley de tránsito terrestre. Exacto, Daniela Ramírez, eso es. La ley de tránsito terrestre. La ley puede hablar. La ley en el artículo tal, numeral tal, que dice no se deben comer los semáforos en rojo. La ley habla. Una ley habla. Pregunto, ¿una No. ley habla? ¿Tú has visto una ley hablando alguna vez? No. No te No, habla, pero pero te Claro, dice las qué leyes tienes no que hablan. hacer. Entonces, ¿cómo hace la ley para actuar? ¿Cómo hace la ley tiene como para los ejecutar. precursores. ¿Cómo hace la ley para actuarse? ¿Cómo hace la ley para ejecutarse? Se actúa por seres humanos que actúan en uso de la razón, que actúan racionalmente, pero en nombre de la ley. O sea, que cuando el fiscal de tránsito, yo sé que en Venezuela, tú sabes, el fiscal te va a matraquear y te va a tumbar unos dólares y te va a pedir para el refresco, yo lo sé, pero digamos, hablando en pureza beberiana, en autoridad racional legal beberiana, ¿qué es lo que está haciendo el fiscal de tránsito? El fiscal de tránsito está usando su razón, su inteligencia humana, para que la ley hable, para que la ley actúe. O sea, lo que el fiscal está haciendo es que está actuando en nombre de la ley. O sea que cuando el fiscal te detiene, o sea, te dice deténgase y usted se comió la luz, quien te está deteniendo finalmente no es el fiscal, es la ley de tránsito terrestre que, como te digo, en el artículo tal, numeral tal, dice que usted no se puede comer el semáforo, se lo comió y hay un humano racional, un humano en uso de razón, que actúa la ley y te detiene porque te comió. Esa es la autoridad racional legal. Entonces, este ejemplo que les estoy poniendo para el fiscal y el semáforo rojo, piénsalo para cualquier cargo en la organización pensando beberianamente, pensando en la lógica beberiana. Y ahora les abro los micrófonos. Es, es como Dígame, decir Priscila. un cura que abra en nombre de la Biblia o de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, exacto, el cura está investido de autoridad para bautizar en nombre de Dios, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si ven de nuevo el segundo párrafo, que ya alguien de ustedes había mencionado el segundo párrafo, ahora sí lo entendemos claro. La autoridad, lo voy a leer, si me permiten leerlo. La autoridad racional legal es la autoridad que una persona posee debido a su posición en la organización, o sea, su posición es su puesto, el cargo, pues. En una burocracia se obedece a la persona no por las cualidades que posee, sino por la autoridad y responsabilidad asociada con la posición organizacional que ocupa. Cuando tú vas en el carro y el fiscal te dice, deténgase, y tú te detienes, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Al fiscal? ¿Estás obedeciendo al fiscal? Te pregunto. No, estás obedeciendo a la autoridad que le da la ley al fiscal para que el fiscal
racionalmente en el ejercicio de la ley te detenga. Eso es. Eso es Weber. Eso es Weber. Eso es Weber. Entonces, por favor, en función de lo que ya estamos hablando, les pido, estamos viendo pensamiento organizativo, no estamos viendo Taylor, Fayol y Weber. Estamos viendo pensamiento organizativo. Entonces, por favor, ustedes como futuros industriólogos, vayan montándose su pensamiento organizativo. Piensen organizacionalmente. Piensen organizacionalmente. Y si les pido, vayan ya montando su pensamiento organizativo, a estas alturas de la clase ya ustedes deberían ser capaces de mezclar Taylor con Fayol con Weber. O sea que si yo te pido mezcla Taylor con Fayol con Weber, en este momento, ¿qué me dirías? ¿Qué me dirías, por ejemplo? O te lo pregunto de manera distinta. ¿Cómo entiendes a un obrero taylorista visto desde la autoridad racional legal de Weber? ¿O cómo entiendes a un gerente fayolista visto desde la autoridad racional legal de Weber? Claro, buscando la eficiencia máxima, dice Isabela, pero ¿cómo la busca, por ejemplo, el capataz funcional? El capataz funcional está actuando en uso de la razón como humano inteligente, como animal humano Porque le racional. dan la autoridad de ser el capataz. Exacto, exacto. ¿Y a quién le obedece el obrero cuando el capataz le da una orden? ¿Le está obedeciendo al capataz? No, a la autoridad que el capataz posee por la responsabilidad que le ha dado el cargo y en función de la normativa asociada a ser capataz. Cuando aquí decimos racional legal, de nuevo, no necesariamente tiene que haber una ley, puede haber, digamos, como te digo, una normativa interna, etc. ¿Sí entendieron este primer principio? ¿Queda claro este primer principio? ¿Tienen alguna duda con este primer principio? Perfecto, ok. Entonces, como les digo, esto es Weber. Si usted entiende la lógica racional legal, ya, no digo que ya pasó Weber, pero digamos, ya lo demás es como más sencillo de entender. Y sí les pido, por favor, en la medida en que ustedes vayan leyendo y vayan metiéndose en la profundidad de Weber, por favor, sí les pido, no separen la palabra, ¿ok? No la separen, es racional legal. Es una sola idea, es la razón que actúa la ley o es la ley actuada en uso de razón. Es una sola idea. Ok, entonces, si eso es así, permítanme pasar al segundo principio. El segundo principio es la competencia técnica. No quiero decir que vamos a terminar en estos 9 minutos que nos quedan, pero ya habiendo visto el primer principio, ya los demás son como más rapidito. La competencia técnica. En una permítanme que lea, porque es Weber y Weber es enredado. Permítanme que lea. En una jerarquía bien diseñada, los puestos los ocupan personas formadas y preparadas para realizar el trabajo, independientemente de quiénes son o de quiénes son amigos o de quiénes son hijos. Entonces, el segundo principio es que quien ocupa el cargo, lo ocupa porque está preparado para el cargo, porque está formado para el cargo. O sea, porque son sabios en la utilización del cargo y en la utilización de los recursos. Porque están entrenados para eso. Entonces, si unimos esto con el primer principio, cuando decimos actúa en uso de la razón, ¿quiénes son los que están actuando en uso de la razón? ¿Quiénes son esos ocupantes del cargo que tienen esa autoridad racional legal? Los mejores, los más competentes, los que tienen la mejor formación técnica o los que tienen la mejor preparación técnica. Así, si tú imaginas una situación de trabajo cualquiera, por ejemplo, un quirófano con una operación de corazón abierto, por ejemplo. Está un cardiólogo. ¿Quién es el cardiólogo que está ahí? No sé cómo se llama, pero sé que para ese momento es el mejor, el más formado, el más preparado, independientemente de quién era. Y hay un anestesiólogo. ¿Quién es? O anestesista. ¿Quién es? El mejor.
anestesista y hay una enfermera instrumentista, ¿quién es la mejor? En una jerarquía, los puestos, los cargos, las posiciones están ocupadas por la formación, están ocupadas por la preparación y no necesariamente por quién es el ocupante. O sea, el segundo principio entonces es la competencia técnica. Hay que tener competencia para ocupar el cargo. Competencia para el cargo, además. O sea que si tú eres, por ejemplo, el chofer de la ambulancia, serías incompetente si no sabes manejar. O sea, tienes que tener competencia, pero no competencia en general, sino competencia para el cargo para el cual estás. El tercer principio, ya ustedes lo entienden porque ya lo venimos discutiendo desde el concepto. El tercer principio es la responsabilidad y la autoridad. Permítanme leer porque es Weber y Weber es enredado. La base para la eficiencia organizacional es un patrón. Recuérdense que los patrones son cosas que se repiten. Un patrón que consiste en la presencia de autoridad en la toma de decisiones y responsabilidad por las consecuencias de las tareas realizadas. Es un patrón porque siempre se repite, siempre en todo cargo organizacional, siempre va a haber autoridad y responsabilidad. La organización, vamos a decirlo en términos weberianos, la burocracia le da al ocupante del cargo autoridad para que decida, pero él es responsable por las consecuencias de sus decisiones, como lo decíamos hace unos minutos. Y sigo leyendo a Weber, cuando se especifican los límites de autoridad y control de los diferentes papeles en una organización, las personas que ocupan esas posiciones, esos puestos, esos cargos, saben cuánto poder tienen para influir en el comportamiento de otros. O sea, sabes hasta dónde llega tu autoridad y sabes hasta dónde llega tu responsabilidad. O sea, tú sabes cuánto y cómo ejercer tu autoridad porque tienes un límite de responsabilidad. Entonces, si ven, vamos en este momento por el principio 3. Si ven estos primeros principios, por favor, antes de pasar al 4, 5 y 6, yo les pediría, tratemos de verlos, por favor, tratemos de verlos como uno solo. Bueno, no son uno solo, son tres, pero digamos, tratemos de verlo como entonces, para ello, para verlo como uno solo, les pido por favor, no hay despotismo que valga. No, no debería, no debería. De nuevo, así como hablando del fiscal, ustedes pudieron haberme dicho, sí, pero es que si ese fiscal lo que quiere es matraquear, no sé cuánto. A lo mejor ustedes pudieran decir, sí, pero actualmente en las empresas públicas venezolanas lo que uno consigue es el hijo de no sé quién y el sobrino de no sé quién. Sí, pues, pero entiendan, estamos hablando en el sentido puro weberiano. Leonardo dice, Fayol propuso algo parecido, claro, porque digamos, es una idea que está siendo enriquecida. Entonces, si les pido que vayamos pensando en términos generales, les voy a pedir lo siguiente, antes de pasar a los principios 4, 5 y 6, les voy a pedir lo siguiente. ¿Quién se atreve a presentar estos tres primeros como uno solo? O sea, ¿quién se atreve a pensar en lo siguiente? Atención. ¿Quién se atreve a pensar en lo siguiente? Quien ejerce un cargo en la burocracia lo ejerce con autoridad racional, legal, en uso de razón y en nombre de la ley, porque tiene la competencia técnica para hacerlo, porque está formado para hacerlo, y lo está haciendo porque tiene su cuota de autoridad y porque tiene un límite de responsabilidad definido. Ok, esa idea, ¿quién me la quiere parafrasear, por favor? O sea, para ver cómo la están entendiendo ustedes. Soy todo oídos. Micrófono lo pueden abrir. Nadie. Yo Dígame, Priscila, creo, sí. yo creo que una persona, ¿verdad? Que ocupe un puesto en una organización Ajá, es como la más formada y la más preparada para ocupar dicho puesto. ajá, Por lo tanto, le otorgan la autoridad para tomar decisiones ajá. que le
o sea, que tienen que ser responsables para poder ejercer la racionalidad legal Ajá. de manera correcta, pues. Para poder actuar la ley Actuar, exacto. en uso de razón. Exacto. Para actuar la ley racionalmente. Exacto, esa es la idea, esa es la idea. Entonces te das cuenta cuál es el hilo de Weber. El hilo de Weber es un hilo de formalidad, un hilo de autoridad, un hilo de ley que se ejerce a través del ocupante. ¿Ven el sentido el sentido de la burocracia weberiana? Entonces, para nosotros, digamos, para nosotros coloquialmente, burocracia, como lo dijimos al inicio de la clase, era ineficiencia, esa fue la línea, ¿cómo es? No vino la persona, venga mañana, o sea, en fin, para nosotros puede ser que burocracia sea ineficiencia. Pero weberianamente, fíjate la lógica weberiana cómo es. La burocracia es personas ocupantes de cargos en la organización que tienen un orden en función de lo que saben, en función de para qué se formaron, y en función de lo que saben y para qué se formaron, ejercen ese papel, ese cargo, y lo ejercen con unos límites de autoridad. O sea, no puedes hacer cualquier cosa que te dé la gana, tienes un límite de autoridad. Y además con responsabilidad por lo que hagas, y siempre en el marco de la ley y actuando racionalmente, o sea, actuando inteligentemente. Priscila tiene la manito levantada. ¿Tenías la manito levantada? Sí, o sea, Ajá. creo que Otra idea. el concepto como tal de la burocracia está bien planteado. La teoría está bien planteada. Lo que pasa es que a través de los años se ha distorsionado lo que realmente querían lograr con eso. Claro, porque es lo que les estoy diciendo, porque ha habido como dos acepciones del término. O sea, la acepción, digamos, vamos a llamarla con nombre y apellido, la acepción weberiana de la burocracia, por una parte, y por la otra, esta acepción peyorativa. ¿Sabes? Esta acepción peyorativa me refiero así a despreciada, pues, ¿no? Responsabilidad. Burocracia es malo, burocracia, la burocracia de no sé, esta burocracia del ministerio, esta burocracia del gobierno, qué burocracia tan, bueno, ese sentido peyorativo, yo creo que lo ha dado es, digamos, como que el sentido cotidiano de la acción, pues, ¿no? De la acción de las personas. Entonces, no, nos queda menos de un minuto. Nos conectamos para ver los tres últimos principios. En estos tres últimos principios acabamos por hoy, pero como les digo, les queda pendiente la lectura de las siguientes láminas con los HTI. Entonces, nos vemos en unos minutitos. Profe, una pregunta. La semana